días para ustedes. Quiero saludarlos en mi condición de presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social. Estoy en compañía de Monseñor Daniel Falla, secretario de la Conferencia Episcopal de Colombia, y de Monseñor Héctor Fabio Henao, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social. El tema para el cual los convocamos es un tema de palpitante actualidad que nosotros como colombianos no podemos desatender. Vivimos desafortunadamente dentro de una cultura de violencia, según la cual nosotros imponemos por la fuerza nuestras ideas y obtenemos por la violencia nuestros propósitos. Cuando nosotros estamos hablando de una cultura de paz, tenemos que ser conscientes de que debemos realizar un cambio en la manera de concebir la vida que tienen las gentes. No es por la fuerza, es por el trabajo, es por el diálogo, como vamos a lograr una sana convivencia social. ¿Quiénes nos están sucediendo a nosotros? ¿Quiénes van a ser quienes van a tomar las banderas y los ideales de una sana convivencia? Los jóvenes. Y esos jóvenes están metidos dentro de esta cultura de violencia. Sabemos cómo desde niños la guerrilla ha involucrado a estas personas que viven en un ambiente rural para tomar las armas, convencidas de que por las armas se obtiene el poder. Pero esa violencia juvenil e infantil presente dentro del mundo de la guerrilla se ha hecho presente también con mucha fuerza en las grandes ciudades. El Secretariado Nacional de Pastoral Social, en colaboración con CERAC y en corazón con PAX, ha hecho una investigación sobre la violencia juvenil en los contextos urbanos, tomando como base ciudades importantes: Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Ibagué. Y ahí se ha hecho un estudio de cuál es el comportamiento de los jóvenes, de esos jóvenes presentes en nuestras grandes ciudades, en las calles, de esos jóvenes que hacen saboteos, de esos jóvenes que son violentos, de esos jóvenes que están con el mundo del microtráfico, de ese mundo de las pandillas juveniles, que es un mundo de violencia. Y si nosotros queremos instaurar unas relaciones pacíficas, pues tenemos que dar una solución a estos jóvenes, muchas veces sin trabajos, provenientes de hogares destruidos, con ideales a muy corto plazo. Entonces la Iglesia se ha preocupado por hacer esta investigación. Vuelvo a decir, es una investigación que ha realizado el Secretariado Nacional de Pastoral Social, Cáritas Colombia, junto con la Fundación Instituto para la Construcción de la Paz, Incopaz, y el Centro de Recursos para el Análisis de los Conflictos, CERAC. Entre los hallazgos del documento se encuentra el incremento de las tasas de criminalidad urbana con participación de población juvenil, asociada a bajos indicadores socioeconómicos, predominio de mercados criminales, relacionados con provisión ilegal de servicios de seguridad, narcotráfico, tráfico de armas, contrabando y lavado de activos. El incremento de la violencia urbana se presenta mientras que algunos indicadores de violencia asociados al conflicto armado, como el secuestro, atentados contra la infraestructura física y ataques terroristas, han venido disminuyendo.
urge atender esta problemática porque la violencia juvenil acaba con miles de vidas cada año en Colombia, impone inmensos costos emocionales a los sobrevivientes, familias y comunidades. Los jóvenes que viven en entornos violentos toman decisiones riesgosas, cortoplacistas, están menos inclinados a invertir en su bienestar, al bienestar familiar y al comunitario, con una consecuente disminución del desarrollo social y productivo. Entre los jóvenes, la relación con la violencia no es de una sola vía, pues los jóvenes no solamente son víctimas directas, sino perpetradores, causantes de esa misma violencia. Yo quiero entregar la palabra a Monseñor Daniel Falla para que se dirija a ustedes en relación con este tema de violencia juvenil en contextos urbanos. Sí, desde hace varios años venimos todos preocupados por la forma como enfrentar el problema de la violencia en nuestra patria. Quizás muchas veces pensamos en violencia y dirigimos nuestra mirada hacia lo que son los contextos rurales. Pensamos que es allá en los lugares donde la gente no tiene muchas posibilidades que vienen en las ciudades y que allá es donde es el caldo de cultivo de la violencia, pero nosotros sabemos que en las grandes ciudades hay un desarrollo muy grande de la violencia y por eso, como decía Monseñor, nuestra gran preocupación. Tenemos que enfrentar nosotros esta gran realidad y como unir fuerzas nosotros con los diferentes organismos para que demos un adecuado tratamiento a la atención de los jóvenes, porque los jóvenes tienen ilusiones, tienen esperanzas, tienen sueños y no podemos dejarlos solos, simplemente que sean como allí manejados por muchas personas que están interesados en generar cada vez más violencia con una serie de intereses muy personales. Los jóvenes tienen ilusiones y si les presentamos grandes formas y tratamos de atenderlos y estar cerca de ellos, seguramente que podremos lograr mucho. Por eso es tan importante este estudio de la violencia juvenil en los centros urbanos, porque nos muestra cómo los jóvenes están allí, se dejan organizar, como decía Monseñor, simplemente unos objetivos muy a corto plazo. Si somos capaces de pronto de ir estructurando medidas a más largo plazo, en los cuales ellos se sientan útiles, seguramente que podremos colocar un gran grano de arena para que nosotros podamos ir disminuyendo esta violencia que en las ciudades nos aterra tanto. Monseñor Héctor Fabio, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social. La investigación que hemos hecho con el SEDAC y con la Fundación Ficompaz nos ha arrojado unos resultados que quisiera sintetizar. El primero es: los jóvenes tienden a ser cada vez más víctimas muy vulnerables en los conflictos urbanos. El joven no solamente es actor, pero es una proporción muy alta de víctimas son jóvenes. Y por otra parte, hay unos factores de vulnerabilidad muy grandes en el sector juvenil urbano que requieren la atención de las autoridades, sobre todo en la elaboración de los planes de desarrollo municipales y departamentales que se están haciendo en este momento. En primer lugar, los jóvenes se han convertido como en el insumo para actores de la criminalidad organizada. Si el joven entra a ser parte de los que podrían servir para fortalecer la criminalidad organizada y para ampliar su accionar. En segundo lugar, descubrimos que hay una relación muy profunda entre marginalidad, exclusión social y riesgo hacia la criminalidad. Es muy importante dar respuestas sociales a la problemática juvenil, porque en la medida que se han creado mecanismos de exclusión, en la medida que se han creado mecanismos de muy alta vulnerabilidad para jóvenes, entonces hay la progresión de tener grupos al margen de la ley. Lo tercero es que hay una relación también con el tema de la violencia familiar. Es el crecimiento en el seguimiento que las familias hacen a los jóvenes, en el acompañamiento que les dan. Es aquí claro, el Estado tiene que fortalecer su
capacidad de interlocutar, de dialogar con las familias, de buscar con ellas soluciones. Lo cuarto que encontramos, que nos parece muy importante, es que hay un surgimiento de una nueva forma de violencia. Si estamos viendo el crecimiento de nuevos grupos violentos. El año pasado hubo una reducción de homicidios, pero el tema de extorsiones, asaltos, atracos a viviendas, pues tuvo una incidencia muy importante en el año 2015. Y en torno a eso se ha creado una criminalidad organizada muy fuerte en el país, que utiliza jóvenes y niños. Si hay un inicio muy temprano, tanto en el mundo del microtráfico como en el consumo de drogas, como en actividades criminales. Todo ello muy asociado. Y por eso la llamada de atención es a que se realicen políticas que tengan un enfoque específicamente juvenil. Un vacío que encontramos es de política con enfoque específico a la problemática de violencia urbana juvenil. Y si esa política no se desarrolla, entonces el conflicto armado va a ser reemplazado por un nuevo conflicto, una nueva forma de conflicto que está creciendo en el país, una nueva forma de violencia que atraviesan de una manera muy preocupante el mundo de los jóvenes. Y lo último que quisiera subrayar es que hay dos enfoques que nos han parecido importantes. El uno tiene que ver en la disminución del riesgo. Hay alcaldías que lo trabajan así, y el otro tiene que ver con el fortalecimiento de los factores de protección hacia los jóvenes. En cualquier caso, la política tiene que ser capaz de enfocarse en el tema de derechos. Y al joven hay que ser capaz de mirarlo en la condición de ser víctima de unas condiciones sociales y de unas redes que lo utilizan o manipulan, que son los que le empujan hacia la criminalidad. Tatiana Solano, de Tiempo Televisión. Para cualquiera que me quiera responder, digamos, precisar cifras de lo que ustedes hayan encontrado en materia de criminalidad, para tener las cifras exactas de lo que ustedes vieron en el estudio. A ver, nosotros analizamos, como se decía, Cali, Medellín, Bogotá, Cartagena e Ibagué. Y tomamos allí como distintas situaciones. Nosotros partimos de un hecho, y es que cada año hay un número muy importante de jóvenes que son procesados por actividades criminales. El año pasado se aproximaron 7.000 jóvenes procesados por actividades criminales. Pero eso tiene una realidad muy heterogénea en el país, eso no es uniforme en todo el país. Hay que reconocer que hay una heterogeneidad del problema de la violencia y de la violencia juvenil urbana. No se presenta bajo la misma contextura y ni tiene las mismas articulaciones con grupos criminales organizados. Entonces, uno podría decir que en ciudades como Cali y Medellín hay un mayor nivel de articulación de esas violencias con lo que son grupos de la criminalidad organizada. Mientras que la situación en Ibagué es de menor impacto, pero la llamada de atención aquí es a decir, los municipios, aunque no tengan un alto impacto de articulación entre grupos criminales y violencia juvenil, tienen que desarrollar políticas juveniles capaces de prevenir y de salir al encuentro de la problemática. Porque dramáticamente lo que observamos es que a medida que los actores del conflicto armado bajan su accionar, se han activado otros mecanismos paralelos, y uno de ellos tiene que ver con la articulación de jóvenes y niños en estas problemáticas. Entonces, lo que queremos un poco llamar la atención a decir un problema urgente hoy a resolver, a poner en los planes de desarrollo, es la situación de jóvenes y niños vulnerables, de jóvenes y niños excluidos, el tema de la falta de oportunidades, de la carencia de oportunidades. Un joven que termina sus estudios, que no tiene oportunidades laborales, que no tiene manera de sobrevivir, pues es un joven que se vuelve vulnerable. Él no de por sí es un joven que va a entrar en el camino de la delincuencia, pero tiene una forma de vulnerabilidad. Y el Estado tiene que enfocarse hacia allá, pero no solamente el Estado, todas las organizaciones de la sociedad, la iglesia, la familia, la escuela, la educación tiene un rol aquí muy importante. Y por eso la insistencia es hacia enfoques que tengan que ver con la protección, enfoques
de crear entornos protectores para los jóvenes. Esos entornos protectores pasan fundamentalmente por la escuela y la familia, y enfoques que sean capaces de disminuir el riesgo en el que se ven los jóvenes en este momento. Buenos días, Luisa Celi de Red Más Noticias. ¿En qué edades se hizo el estudio? Jóvenes, más o menos. ¿Cuál es el incremento de la tasa de criminalidad urbana? ¿Cuál es el porcentaje, digamos, si hacemos una comparación 2015-2014? ¿Cuál fue el crecimiento? Y por último, la violencia juvenil acaba con miles de vidas cada año, dice el comunicado que nos entregaron, pero entonces, ¿con cuántas vidas está acabando anualmente? Bueno, lo primero es el rango de edades. Nosotros tomamos jóvenes desde la edad de los 12 años hasta los 18 años. Ahí encontramos una cosa que nos llamó mucho la atención y nos pareció preocupante, y es que en muchas zonas del país no hay mecanismos ni hay la capacidad institucional de ofrecer oportunidades de resocialización a jóvenes que a los 12, 14 años se entran en contacto con organizaciones criminales y les sirve. En un bloque muy grande de municipios de Colombia no hay ningún mecanismo, no hay casi mecanismos. Encontramos que estos municipios de los que estamos hablando han tenido unos programas. Hay que reconocer que hay unas políticas y que esas políticas han dado unos resultados. Por eso no quiero referirme al tema de estadísticas como el bloque, porque aquí hay que mirarlo como de forma diferenciada, la heterogeneidad de la situación. Porque si uno piensa que se han procesado 7.000 jóvenes el año anterior, no tiene que decir, esos jóvenes realmente vienen particularmente de 3 tipos de actividades, que son asaltos, que es una actividad en la que se incurre mucho, a personas en la calle, otros a viviendas, y en tercer lugar el tema de homicidios. Pero decía, la tasa de homicidios ha disminuido, pero el problema aquí es que hay una participación muy alta de jóvenes en las actividades relacionadas con todo tipo de criminalidad. Sí. Monseñor, buenos días. A propósito sobre las edades y los rangos de edades, ¿a qué edades han identificado ustedes en un estudio que los niños o jóvenes se vinculan a este tipo de prácticas o actividades criminales? Y quiero también preguntarle sobre un aporte que hacía usted, y es que se estaría como cambiando de conflicto armado a conflicto urbano prácticamente. A ver, la vinculación de los jóvenes, aquí hay un tema que es bien preocupante, es la vinculación de jóvenes al consumo de sustancias psicoactivas en Colombia ha ido, digamos, tocando edades muy tempranas. Se inicia muy tempranamente en el consumo de drogas, por muchas circunstancias que rodean a las escuelas, de inseguridad. Aquí hay un problema muy fuerte del microtráfico que incide y golpea muy duro los sectores escolares, y eso hace que también se entre a edades muy tempranas en el mundo de la criminalidad. Entonces cada vez vemos que de edades más tempranas por eso no somos niños de 10, 12 años, porque sabemos que son edades en las que hay una progresión, hay un riesgo, hay una vulnerabilidad. Eso es un dato que hemos recogido en la investigación y que nos parece muy importante subrayar, que no se entra tardíamente, se está entrando de una manera muy temprana en el consumo de sustancias psicoactivas de distinto orden y en el tema de la criminalidad. Y ¿cómo es la segunda pregunta? Sí, de alguna manera la migración de un conflicto armado a un conflicto urbano. Colombia tiene un riesgo, y es que en Colombia se juntaron prácticamente los conflictos de vieja data, los conflictos que tenían una raíz política y que tienen de alguna manera una raíz social, con conflictos nuevos que en el mundo se caracterizan mucho, por ejemplo, por el tema de las extractivas. Son conflictos de nuevo orden en el mundo, y por los conflictos urbanos juveniles. Entonces Colombia es un punto de encuentro entre conflictos, digamos, históricos y conflictos que son nuevos en el mundo, que tienen una caracterización completamente diferente, desligada de un principio político, desligada de una intencionalidad
social, desligados de una intencionalidad de transformación de la realidad social y mirando más hacia necesidades económicas, personales, mirando más hacia la satisfacción de ciertas aspiraciones en el mundo de lo que son el bienestar, por ejemplo. Esos tipos de conflictos que tienen raíces muy distintas y por lo tanto tienen evoluciones muy diferentes, se están dando simultáneamente, y aquí lo que tenemos que evitar es que migremos hacia una nueva forma de conflicto. Y la atención que hay que hacer es démosle un aire distinto al país en este momento. Monseñor, ¿considera que hay fallas estructurales o de implementación en mecanismos legales como la ley de infancia y adolescencia? Si es así, ¿hay recomendaciones al respecto? La ley de infancia y adolescencia respondió a una necesidad muy importante. El país se lanza en un momento en que era necesario un marco normativo de protección a la juventud y a la infancia. Eso ha traído unos cambios, pero es necesario adoptar muchas más medidas y muchos más enfoques de infancia y juventud en los niveles municipales y departamentales. Aquí el desafío está en que las políticas que se están trazando tengan enfoque juvenil y de infancia en términos preventivos y en términos de solucionar las grandes necesidades de los jóvenes de inclusión. El país tiene que ser capaz de brindar inclusión social a los jóvenes. El país tiene que ser capaz de brindar oportunidades a los jóvenes. Y eso pasa por lo económico, pero pasa por lo cultural. Cuando los jóvenes llegan de sectores rurales a unas situaciones como las que tenemos en Colombia, de una gran concentración de población urbana, es muy difícil aprender a vivir en ese entorno sin tener el riesgo de reaccionar violentamente. Entonces, el replanteamiento de la política en función de la juventud y de la infancia hoy es muy importante. Buenos días. ¿Qué delitos en jóvenes o cuáles son los de mayor recurrencia en Bogotá y de cuáles son víctimas? Bueno, en Bogotá se hizo el estudio sobre todo relacionado con temas que tienen que ver con hurtos. Es el tema donde más recurrencia nosotros encontramos. Pero hay otras formas de violencia que son las formas de violencia psicológicas, que han tenido un gran auge y que te pasan por el matoneo, por el hacer la vida imposible a otros niños y jóvenes en los lugares educativos, sin cómo la escuela ha ido como siendo también tomada como escenario para la violencia de una forma diferente, que no es una forma directa. Hay casos de violencia armada en colegios y escuelas, pero una violencia mucho más difícil de tratar y que es la violencia psicológica. Entonces, ese tipo de violencia la hemos detectado muy fuerte en ciudades como Bogotá y es necesario atenderla de manera integral. ¿Cómo es esa modalidad de violencia psicológica? Es todo lo que es la presión sobre niños y jóvenes por el hecho de ser de otro color, por cualquier razón. Entonces hay una forma de exclusión, de aislamiento, hay una forma de abandono de ciertos niños, pues por esas circunstancias. Entonces eso es lo que nosotros denominaríamos una violencia psicológica, porque hay una violencia que nace de hechos directos, físicos, de agresiones físicas, y hay otra violencia que es la del desamparo, la del abandono, la de la discriminación, la del señalamiento, la estigmatización. Ese es otro tipo de violencia que hace mucho impacto. Yo quisiera completar diciendo que hay una gran incidencia en la juventud de la forma y de la educación que recibe, indudablemente en la escuela, pero también en el lugar. La violencia intrafamiliar nos lleva a niños violentos y a jóvenes violentos. Cuando un niño crece con las malas palabras, con el maltrato, con el golpe físico, entonces ese niño va a repetir en sus esquemas de relación con los demás ese esquema que él aprendió en su hogar, con la claridad de que va a llegar a ser grande para poder mandar también como su papá o para poder maltratar como su mamá. Yo creo que la incidencia de la vida familiar en paz va a repercutir sobre jóvenes cultivadores de paz, pero también una violencia intrafamiliar lleva al destrozo de los corazones, porque los
jóvenes y niños aprenden que Alas Malas es como